Los abusos y maltratos en los primeros años forman sombras que se extienden a lo largo de la vida adulta. Sin embargo, cuando el maltrato proviene de los padres, estas heridas pueden convertirse en psicopatologías. ¿Será que enfrentar una historia difícil con apoyo y coraje puede transformar el sufrimiento en fortaleza? Esta noche, desde el conocimiento científico de la psicología, vamos a investigar sobre los traumas de la niñez y los padres maltratadores. Desde los estudios de Fernando Leiva en Lima para todo el mundo, eso es Noche de Psicoterapia. ¡Comencemos! En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y una estrella que viajaba se enamoró de nuestras almas. Muy buenas noches, mis queridos amigos. Muchas gracias por estar ahí nuevamente acompañándome en esta entrega que va a ser bastante significativa e importante para todos. Espero que puedan darle un buen uso a este programa, debido a que ese programa tiene la intención de convertirse en una guía para ser buenos padres, buenos educadores, para reconocer también y sanar las heridas personales. Les pido encarecidamente que ese programa sea compartido con cuanta persona ustedes consideren que necesite informarse acerca de todos los daños que pueden originarse en la infancia, pero también en las consecuencias como producto de haber sido criados bajo la violencia, bajo el maltrato. Ese programa realizado con bastante cariño, sobre todo con bastante entrega. Espero que lo puedan disfrutar, pero que también puedan darle un buen uso a esta información. Necesitan para ese programa tener a la mano lápiz y papel, porque en alguna de las partes de ese programa vamos a realizar un test que tiene que ver con encontrar indicadores de abuso físico, psicológico o sexual al cual puede estar siendo sujeto un niño o una niña. Así que vamos a comenzar con ese programa y definimos primero lo que sería trauma. ¿Qué es el trauma? Bueno, en psicología hablamos que el trauma es una respuesta emocional a un evento que llena de terror, que llena de angustia, es un evento negativo, pero este evento supera la capacidad de tolerancia de la persona, sobre todo de los niños. Es decir, ha sucedido algo en la vida de este niño, ha ocurrido un impacto emocional que este niño no puede tolerar de manera física o psíquica. Ahora, todo trauma tiene que ver con heridas. Cualquier herida que ocurra en la infancia, vamos a hablar de repente de abusos, de humillación. Este tipo de heridas deberían resolverse con la contención emocional, con el apoyo profesional a tiempo. Pero esas heridas que no se resuelven se van a convertir en traumas. Y esos traumas en el tiempo van a ser la base para que se generen algún tipo de psicopatología. Entonces sí, todo trauma ha sido una herida que no pudo ser abordada y sanada a tiempo, pero de esta manera se van generando sombras en la vida de esa persona. ¿Hay una historia para este trauma psicológico, para mencionar este término? Sí, el trauma psicológico tiene raíces en la medicina, donde inicialmente se utilizaba este término para describir algunas lesiones físicas. ¿Pero qué pasó? Más adelante, los especialistas, los médicos, comienzan a darse cuenta que existían experiencias negativas que generaban efectos mentales severos. Y es así como se inicia el estudio del trauma psicológico. Más adelante tenemos a Charcot, quien indica lo siguiente, que la histeria, un problema de aquel tiempo que tenía que ver con alteraciones psíquicas, emocionales, parálisis, convulsiones, él señala que la histeria podría ser heredada, pero que también podría ser producida por traumas. Más adelante, Sigmund Freud menciona la teoría del trauma y las experiencias reprimidas. Y toda esta cantidad de investigadores en el tiempo han aportado muchísimo, y en la época actual se sigue investigando sobre el trauma, pero no solamente
a nivel teórico, no solamente basado en el psicoanálisis, sino que hoy en día se ha integrado la tecnología, por ejemplo, la neuroimagen, que ha servido para entender el impacto del trauma en el cerebro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este impacto emocional es tan grande que el cuerpo tiende a modificar su funcionamiento. Y es ahí cómo nos vamos a explicar sobre niños que nacen sanos, pero más adelante comienzan a presentar algún tipo de dificultad. ¿Cuál sería ese impacto negativo del trauma, de estas heridas no resueltas en el cerebro del niño? Y para eso hay que indicar lo siguiente: no existen grados, maltrato, abuso o violencia en el mundo del niño es lo mismo, genera el mismo impacto negativo. Entonces se dice que aquellos niños que han sido criados con maltrato, con agresividad, con violencia, tienen estructuras cerebrales más pequeñas en comparación a los niños que han crecido con amor, con apoyo, con contención emocional. Los niños que fueron expuestos al maltrato, escúchenme bien, tienen menos materia gris, la cual se encuentra en diferentes zonas del cerebro, pero esta materia gris está relacionada a lo siguiente: al control muscular. Por eso es que vemos niños que han sido maltratados, cómo actúan torpemente, sus movimientos son torpes, no pueden participar a veces en los ejercicios en el colegio, pero también se altera la percepción sensorial y la orientación. Se ve afectado mucho lo que sería el sentido de la vista y el oído, pero también la memoria. Miren cómo esa materia gris en el cerebro, cómo se reduce significativamente cuando una criatura es lastimada. Esa materia gris también impacta en el bienestar emocional y el autocontrol, pero también se señala lo siguiente, que está relacionado al habla. Es por eso que los niños que son sometidos al maltrato, al abuso, desarrollan problemas de lenguaje, por ejemplo, el tartamudeo. Y eso lo hemos visto muchas veces. Niños que viven en hogares donde hay violencia, donde los padres pelean, donde estos niños son castigados, hay una característica importante que se detecta en el colegio y es su manera de hablar, es ese tartamudeo. Pero también esto va a afectar en la toma de decisiones. Menor cantidad de materia gris que genera una conducta errática. Son niños que toman malas decisiones, niños que todo el tiempo están metidos en problemas. Y atención con esto, esta situación va a ser determinante para la vida adulta. Entonces, cuando estamos hablando de niños que han sido maltratados, de niños que han sufrido el abuso por parte de sus padres, tenemos que entender lo siguiente, que la niñez es ese periodo de desarrollo desde que el niño llega a este mundo, desde el nacimiento hasta la pubertad. Hasta ahí es lo que nosotros comprendemos como niñez, sobre todo de acuerdo a algunos teóricos. Pero ¿qué pasa? Cuando esa niñez va cambiando a partir de los 10 años en las niñas y los 12 años en los niños, cuando comienza la pubertad en paralelo con la adolescencia. La pubertad sería el cambio físico y la adolescencia consecuencia psíquica de este cambio físico. Ahora, estamos hablando de que los niños están entre esa etapa del nacimiento hasta los 9, 10 años aproximadamente. Y precisamente en esta época es donde el niño es totalmente vulnerable. Así como el niño puede aprender, el niño puede desarrollar habilidades, el niño también es vulnerable hacia todo tipo de evento negativo. Entonces vamos a tener tipos de traumas en la niñez, ¿sí? Como consecuencia de abuso físico. Por ejemplo, esos golpes que causan daño corporal, pero esos golpes que muchas veces tienen que ver con pellizcos, con correazos. Hace mucho tiempo existía la tendencia en diferentes países que se pensaba que una manera de corregir y educar era a través del golpe, a través de los correazos. Es más, se decía que el niño aprendía a obedecer cuando era sancionado severamente. Otro tipo de trauma que puede experimentar un niño, el abuso sexual,
trauma por abuso emocional. Y aquí vamos a mencionar lo siguiente: dentro del abuso emocional estarían los insultos, las humillaciones, avergonzar a los niños en público, el rechazo e indiferencia. Hay madres y padres que aplican la ley del hielo a sus hijos, que ellos dicen: yo no le pego a mi hijo, pero sí le aplico la ley del hielo. Señores, esa indiferencia es un abandono enorme para una criatura y se convierte en una forma de abuso emocional. El aislamiento también sería otra manera de abusar y de generar traumas en los niños. ¿A qué me refiero con aislamiento? Esos padres que no permiten que sus hijos tengan amigos, que no permiten que esos niños compartan con otros niños, que prácticamente los tienen prisioneros dentro de casa. Las amenazas constantes con abandonar a los niños, por ejemplo, esos padres que dicen: me voy a ir de la casa si te sigues portando mal. Pero también esa manipulación psicológica, que sería alterar la percepción del niño sobre la realidad. De esa manera se le van sembrando falsos recuerdos. La mente del niño es vulnerable y muchas personas abusan de esta condición basándose en este planteamiento nazi que dice: tú repites una mentira tantas veces que se convierte en verdad. Y pareciera que los padres maltratadores saben utilizar muy bien esta fórmula, generando esos falsos recuerdos en la mente de sus hijos. Tenemos también en esa niñez el trauma por negligencia, es decir, la falta de atención a las necesidades de alimentación emocionales y educativas del niño. Tenemos los traumas que se van generando por la pérdida de un ser querido. Y atención con esto: si bien es cierto, para una criatura, perder un ser querido, perder a mamá, a papá o a un hermano es doloroso, mucho más significativo sería perder un ser querido a través de un accidente, a través del suicidio, a través del asesinato o por una enfermedad. Entonces un niño no resuelve los problemas en la manera que un adulto podría hacerlo. Hay que tener mucho cuidado cuando nuestros hijos, cuando los niños están presenciando este tipo de situaciones. Pero también los traumas se van a generar por esas peleas entre sus cuidadores y familiares. En este caso, no solamente las peleas entre mamá y papá, sino también cuando alguno de los miembros de la familia genera problemas, de repente genera peleas. En este caso, podemos hablar de parientes con problemas psiquiátricos, con problemas de adicción. El trauma por separación. Cuando los padres deciden separarse y lo hacen de manera brusca, colocan en el medio a los hijos, también esto puede afectar. Pero en esa edad también es importante los traumas que se van generando por bullying, es decir, por ese acoso moral dentro del colegio que incluye agresiones físicas, verbales. Entonces, miren todo lo que puede ocurrir en la vida de una criatura, todo a lo cual va a estar sujeto en esa etapa, desde que llegue a ese mundo hasta los 10 años aproximadamente. Ahora vamos a hablar de lo siguiente. Aquí hay algo que nosotros debemos entender, porque muchas veces los padres de familia dicen: pero es que estaba muy pequeñito y no se acuerda. No, estaba tan niñito que seguro que no tiene recuerdo, se va a olvidar. Ok, hay imágenes que de repente el niño no va a recordar, pero el impacto emocional va a quedar allá adentro y va a generar reacciones de supervivencia. Y con esto quiero aclarar lo siguiente: el maltrato en la etapa sensorial. ¿Cuál es la etapa sensorial? Cuando el niño recién llega a este mundo, cuando esa criatura llega en ese estado de inocencia y no puede diferenciar entre su cuerpo y lo que está afuera. A ver, si ustedes observan un bebé, él con mucha dificultad puede mover su cuerpo, observa su mano como si fuera un objeto más, como si fuera algo desconocido, no tiene control. En esta etapa, donde él todavía no se ha integrado a su cuerpo, solamente son sus sentidos, ¿qué ocurre? Muchas madres, sobre todo intolerantes, cuando el bebé no quiere dormir, cuando el bebé no quiere alimentarse, ¿qué es lo que hacen? Los golpean, de repente los sacuden. Y escúchame lo siguiente: este bebé recién nacido, en esa etapa sensorial, donde no puede procesar todavía pensamientos complejos, ve este sacudón, de repente este golpe, como una amenaza muy grande. ¿Y qué ocurre? En ese momento,
cuando este bebé estaba tratando de identificarse y poder diferenciar con los objetos, este niño va a tratar de sobrevivir. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? En ese proceso de sobrevivir puede haber un proceso pasivo o un proceso agresivo. Entonces muchas veces estos niños, estos recién nacidos que han sido maltratados en el tiempo van a generar una gran desconfianza, una paranoia. Porque recordemos lo siguiente, en la etapa sensorial todo es extraño, todo es afuera. Entonces imagínate que tú estés solo en una habitación llena de objetos y de un momento a otro los objetos, la licuadora, el televisor, las formas que están por ahí se levanten y te quieran atacar. Tú tendrías miedo de moverte, tendrías una gran desconfianza. Es así como algunos teóricos explican el origen de la paranoia precisamente en esa etapa. Pero la respuesta agresiva a este tipo de maltrato en esa etapa sensorial, estamos hablando de recién nacidos, sería como consecuencia el sadismo, el placer por dominar los objetos. Y en este caso, esa personita cuando crece, cuando está en su etapa adulta, observa a los demás como si fueran objetos y siente cierto placer cuando genera sufrimiento en los demás, porque está la sensación de poder y dominio sobre los objetos. Así que los niños recién nacidos también van a experimentar las consecuencias del maltrato. Sobre todo en esa etapa es tan importante que se les pueda dar mucho afecto y presencia. Ahora, vamos a ir más adelante, ya saliendo de esta etapa sensorial. Vamos a hablar de los maltratos, pero relacionados a esas etapas del desarrollo psicosexual que nos va a plantear Freud, el padre del psicoanálisis, y cuáles van a ser las consecuencias en la adultez. ¿Qué nos plantea Freud con esta teoría del desarrollo psicosexual? Dice que hay etapas por las cuales va a pasar todo ser humano. Comienza con la etapa oral. ¿Qué dice la etapa oral? Que el niño experimenta placer a través de la boca. Por eso que los niñitos se llevan la manito a la boca, se llevan los objetos a la boca. Esta etapa oral está desde el nacimiento hasta el 1 año y medio aproximadamente. Vamos a hablar de aproximaciones, no vamos a hablar de fechas precisas. Entonces, ¿qué ocurre en esta etapa oral, donde todo el placer se va a centrar en la boca? Se dice que todo lo que se niega, vamos a decir, a esa criatura no le dan alimento, a esa criatura de repente cuando le dan el alimento, lo golpean, lo tratan mal, va a generar una fijación. Una fijación es aquello que va a intentar resolverse en el tiempo. Pero también no solamente es lo que se niega, sino lo que se da en exceso. Por lo tanto, un niño que no sea destetado, un niño a quien se le entregue en demasía, que se le extiende el tiempo, el destete, también va a generar una fijación, va a tener problemas en la etapa adulta. Entonces hablemos de una fijación pasiva. Este niño que tuvo problemas en la etapa oral, a quien le negaron el alimento o le dieron de más en exceso, va a tener en su etapa adulta problemas de adicciones. Problemas para fumar, comer en exceso, bebidas alcohólicas, anorexia, bulimia, pero puede generar también una fijación agresiva, es decir, va a tener tendencia a mentir, a insultar, a burlarse, a llevar la contraria, a desautorizar y a morder. Hemos visto muchas veces personas cuando pelean, lo primero que hacen es morder a la otra persona, no solamente como un mecanismo de defensa, sino también como de ataque, como si eso les causara cierto tipo de placer. Más adelante nos menciona Freud en esta teoría que entre el 1 año y medio y los 3 años se da la otra etapa que se llama etapa anal, donde el niño siente placer al retener y al expulsar las heces. Todo lo que él puede expulsar por su cuerpo le va a generar cierto tipo de placer. Pero ¿qué ocurre aquí? Si no se le da un buen trato a este niño en esa etapa, por ejemplo, de repente el niñito hizo fuera el pañalito, de repente por ahí se ensució, tocó lo que acababa de hacer y de repente viene mamá o papá y lo golpean, de repente lo asustan, va a generar también algún tipo de fijación. Pero no son solamente los maltratos,
sino que también cuando se extiende esta etapa, es decir, cuando tenemos niños de 4, de 5 años, 6 años usando todavía pañales, se van a generar las fijaciones. Esta etapa anal, atención, tiene que ver entre el año y medio y los 3 años. Entonces, ¿hay fijaciones? Sí. Esa persona va a tener tendencia de una manera pasiva a obsesionarse con el orden. Va a ser un obsesivo, va a querer que todo esté en su lugar. Va a ser una persona muy lenta para resolver las cosas. Va a ser una persona con miedo a resolver, con miedo a hacer, pero también puede ser una persona egoísta, una persona tacaña en la etapa adulta. Luego de esta etapa anal viene una etapa que se llama fálica, que se va a dar entre esos 3 a 6 años de edad, donde los niños van a explorar su cuerpo, van a explorar sus genitales, pero sin erotismo, lo van a hacer por curiosidad. Están empezando a reconocer la diferencia entre niños y niñas. ¿Qué dice el psicoanálisis? Que si aquí ocurre algún trauma, ocurre alguna situación que genere incomodidad, que lastime al niño, va a generar también problemas en la etapa adulta. Uno de ellos podría ser los problemas sobre su identidad sexual, pero también dice que se relaciona al narcisismo y al histrionismo. ¿Por qué? Sobre todo al histrionismo. Porque recordemos que la persona histriónica utiliza la sensualidad para llamar la atención. Entonces este niño va creciendo, este niño ya pasó los 6 años de edad y se va a ubicar en la etapa de latencia. Aquí se dice que las pulsiones, esas fuerzas internas, van a descansar por un tiempo. Pero aquí el niño comienza a relacionarse socialmente a través de la escuela. ¿Y qué ocurre en esta etapa? Si a este niño no se le da el apoyo necesario, este niño va a desarrollar ansiedad porque no puede encajar en el grupo social. Son personas que en el tiempo van a tener tendencia a ser tímidas y van a tener problemas en el aprendizaje. Y más adelante, después de los 10, 11 años aproximadamente, hablamos de la etapa genital que se va a extender durante toda la vida del ser humano, donde este niño ya pasa la pubertad y comienza a descubrir su sexualidad. Si en esta etapa los padres, en lugar de hablar con él, de apoyarlo, de orientarlo, lo maltratan, lo humillan, este niño o niña puede generar algún tipo de disfunción sexual, algún tipo de parafilia, puede tener problemas para establecer relaciones afectivas. Aquí sería bueno recordar un caso clínico. Hace mucho tiempo atendí a un joven quien mencionaba ser asexual. Era un joven de 25 años aproximadamente, quien decía que nunca le había llamado la atención su sexualidad. Pero cuando se comienza a explorar su vida, cuando se le comienza a preguntar por las etapas de su vida, ¿qué menciona él? Que cuando era pequeño, tendría como unos 4 o 5 años aproximadamente, su mamá lo estaba bañando, lo tenía en una tina, y en algún momento él tuvo una erección. ¿Y qué hizo la mamá en ese momento? La mamá buscó una correa y él comenta que lo golpeó tanto que perdió el conocimiento. Entonces, señores, qué importante saber que los niños necesitan apoyo, necesitan orientación, necesitan comprensión, que los niños no son malos, que los niños desconocen ese mundo de los adultos y que precisamente necesitan cuidadores buenos, cuidadores que tengan conocimiento para poderlos integrar a esa etapa adulta. Pero si aquí, en lugar de ese apoyo, se le da maltrato, va a impactar negativamente la vida de este niño en la etapa adulta. Entonces vamos a hablar de otro tipo de consecuencias que van a haber. Tendríamos trastornos de ansiedad, la depresión, trastornos de personalidad, trastornos de estrés postraumático. Van a ser personas hipervigilantes, personas con pesadillas. Y se encontró algo interesante en unas investigaciones que se realizaron con veteranos de guerra. Se dice que en ese estudio
El 45% de veteranos de guerra que desarrollaron el estrés postraumático sufrieron abuso físico o psíquico en su infancia. ¿Qué más vamos a tener? Las conductas autodestructivas. Va a existir una predisposición al suicidio. Aquí también hay otro estudio que se realizó en algunas cárceles europeas. ¿Qué indicó ese estudio? Que el 74% de internos que intentaron suicidarse sufrieron abuso infantil. También dentro de estas consecuencias estaría pues la predisposición a desarrollar cierto tipo de adicciones. Entonces vamos avanzando un poquito más y vamos a tratar de ver cuáles son las características de un niño que es maltratado. Vamos a utilizar para esto a profundidad la observación de la ciencia psicológica, de la criminalística. Vamos a ver cuáles serían esos indicadores para por ahí presumir que una criatura está siendo víctima de maltrato, víctima de abuso. Vamos a ver niños con tendencia a la ansiedad, hiperactivos, niños preocupados, niños que reflejan una gran tristeza, niños que tienen miedo a sus padres, que cuando papá llega a casa inmediatamente se esconden, que se hacen los dormidos, niños que no pueden dormir, niños que tienen trastornos del sueño, pero también vemos niños indiferentes. Aquí es importante esto. Cuando nosotros vemos a un niño que ni le va ni le viene la presencia de mamá o papá, que parece un niño que está concentrado en lo que está haciendo, en sus juegos, o tal vez por ahí concentrado en sus cuadernos, muchas veces las personas dicen, este niño es un ejemplo, este niño es demasiado tranquilo y así deberían ser los demás niños. Escúcheme lo siguiente, los niños por naturaleza se mueven. Un niñito que esté extremadamente tranquilo está reflejando algún tipo de problemas en casa. Bien, ese es el apego evitativo. El niño ya no espera nada de sus padres, no espera que cambien. Ya lo maltrataron y lo humillaron lo suficiente como para que este niño diga, ya no quiero saber nada de ellos. Son niños que están enojados. Ahora, este problema se va a convertir en timidez en la etapa adulta. Pero también vamos a hablar de esa conducta desafiante y agresiva. Esa conducta con tendencia al aislamiento. Pero algo que nos debería llamar la atención sería la conducta hipersexualizada, inapropiada para su edad, cuando nosotros escuchamos a un niño hablar de temas de sexualidad, de temas muy cargados de sexualidad, inmediatamente hay que prestar atención porque este niño puede estar siendo víctima de abuso sexual en casa. Niños que tienen dificultad para concentrarse, niños que mienten constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué estas reacciones impulsivas? ¿Por qué la mentira? ¿Por qué los niños tan ansiosos? Recordemos que los niños no tienen ese abanico de respuestas, de palabras que tiene un adulto como para poder expresar el miedo, el problema que tienen. Entonces, los niños, como no tienen la capacidad de comunicar lo que les está sucediendo, a través de la conducta van a sacar todas aquellas emociones que están allá adentro dando vueltas. ¿Qué más podemos encontrar como indicadores de que un niño está siendo víctima de abuso dentro de casa? Las fugas de casa, el bajo rendimiento académico, escolar, pero también el consumo de alcohol, de cigarrillos. ¿Hay indicadores físicos? Sí, y eso también hay que observarlos. Si vemos a un niño con moretones, con cortes, con quemaduras, sobre todo quemaduras con cigarrillo o con plancha, nosotros nos debemos preguntar, ¿cómo hace un niño puede quemarse con un cigarrillo? ¿Cómo un niño puede quemarse con una plancha? Sobre todo, este tipo de lesiones inmediatamente nos va a indicar que hay alguien en casa que lo está torturando. También las cicatrices que van a indicar pues, episodios de abuso repetido. Vemos por ahí las huellas de que en algún momento a este niño de repente lo han castigado con una correa. Hay marcas que no corresponden a caídas. De repente
el niñito por miedo, tal vez porque lo han presionado en casa, va a decir, no, me caí. Hay que observar bien aquellas huellas, aquellas marcas. Un niño que se cae no va a tener una marca, pues rectangular en el brazo, en la pierna o en la espalda. Esa huella, por lógica, corresponde a algún elemento, algún objeto que ha utilizado alguna persona para lastimarlo. Entonces, si nosotros nos ponemos a observar bien, nos podemos dar cuenta de lo que hay detrás de esos aparentes accidentes que ha sufrido el niño. Si vemos también un niño desnutrido, un niño que no está aseado correctamente, o tal vez un niño con algunas enfermedades no tratadas, inmediatamente vamos a presumir que hay algún tipo de maltrato. Esto sería lo que ocurre en el mundo de una criatura que está siendo víctima de maltrato por parte de sus padres. Pero hablemos de lo siguiente: el perfil de esos padres maltratadores. ¿Qué es lo que ocultan estas personas que traen hijos al mundo y que más adelante los van a someter incluso a torturas? Los padres maltratadores son aquellos cuidadores que van a generar daño físico, psíquico o sexual en sus hijos. Se puede manifestar este tipo de maltrato en diferentes formas. Ahora, el efecto es devastador en los niños y las consecuencias los persiguen hasta la etapa adulta. Hay padres que realizan un tipo de maltrato encubierto, y este maltrato encubierto es una forma de abuso sutil pero difícil de detectar, donde ese padre agresor va a utilizar tácticas psicológicas, sobre todo para manipular y controlar al niño sin dejar evidencias visibles. Entonces, el maltrato encubierto puede ser más dañino que el abuso visible. ¿Por qué? Porque la persona que hace daño a escondidas sabe de la maldad que hay en sus acciones. Un padre que utiliza el maltrato encubierto sabe de lo perverso, de lo malvado que es con sus hijos, sin embargo está tratando de camuflar esa maldad. Ya se imaginan entonces todo lo que puede ocurrir como consecuencia en la mente de estos niños. ¿Qué va a utilizar este tipo de personas? Esta técnica, el gas de luz, el gaslighting. ¿En qué se basa esta técnica? En hacer dudar al niño sobre su percepción. A este niño se le manipula con mentiras para que dude de la realidad. Este tipo de táctica en el tiempo genera confusión y pérdida de confianza en la criatura. El chantaje emocional, amenazando constantemente al niño si es que no hace lo que el padre quiere, y esto sobre todo ocurre cuando hay problemas de pareja, cuando los padres están peleando, inmediatamente se utiliza el chantaje emocional. ¿De qué más vamos a hablar? De la sobrecarga de responsabilidad. Se le impone al niño responsabilidades que no van de acuerdo a su edad. Por ejemplo, cuidar a los hermanos, llevar el sustento, llevar el alimento a casa. Estamos hablando de niños de 5, de 6 años que vemos en las calles pidiendo limosna. Esto genera estrés, genera complejo de inferioridad y resentimiento. Otro tipo de maltrato encubierto, sutil, podría ser la comparación. Esta comparación está basada en el sadismo y la obsesión. Comparar a los niños con el primo, con el hermanito, con los amigos, es una conducta sádica. Hay cierto disfrute en esos padres que todo el tiempo están comparando a sus hijos, y esto daña la autoestima en estas criaturas. También ese control disfrazado de preocupación que radica en quitarle la privacidad y el derecho a elegir, descalificar los sentimientos, burlarse de lo que el niño siente, de la tristeza, del miedo que puede sentir. Pero también vamos a hablar de qué, de esa alienación parental, colocar a ese niño en contra de su mamá o en contra de su papá. Entonces, hay una conducta, sí, una conducta sádica dentro de todo esto, por supuesto. Por lo tanto, deberíamos hablar acerca de este padre maltratador perverso, porque hay que darle nombre y apellido a lo que está ocurriendo en nuestras sociedades. No solamente hablamos
de padres que están castigando, de padres que están humillando. Tenemos que ir a profundidad y saber cuál es el perfil de este tipo de padres que generan tanto daño en sus hijos. Hemos hablado acerca de un padre o una madre que utiliza el maltrato encubierto. Está bien. Hablemos ahora de ese padre maltratador perverso. ¿Quién es el perverso? El perverso es aquella persona que sabe qué es lo que le genera placer, disfrute, pero que por naturaleza no puede llegar. Por lo tanto, requiere utilizar a una persona como si fuera un objeto, como si fuera un puente, para deslizarse hacia aquello que quiere conseguir. Y esos son los perversos. Utilizan personas para conseguir el placer. En este caso, este padre maltratador perverso estaría utilizando a sus hijos para obtener cierto tipo de placer. Y ahí vamos a hablar de unos subtipos dentro de esta estructura perversa. Vamos a hablar de los padres sádicos, que para obtener cierto tipo de placer generan dolor físico o psíquico a los hijos, a través de golpes, por ejemplo, a través de ejercicios físicos extenuantes. Son padres que se creen entrenadores, son niños pequeños y ahí están mañana, tarde y noche que los hacen entrenar, que aplican esa tiranía disfrazada de disciplina, que todo el tiempo los están obligando a hacer cosas y prácticamente les arrebatan su niñez, pero también que les exigen que realicen labores y tareas exageradas. Estos padres sádicos tienen tendencia a aislar a sus hijos de la sociedad. Son padres que se burlan. El niño está llorando y se burlan. El niño de repente se cae y se burlan. Utilizan castigos exagerados, pero tienen esa tendencia a avergonzar a sus hijos frente a sus amiguitos. Tenemos a los padres masoquistas. ¿Quién es el masoquista? Que disfruta del sufrimiento. Pero este masoquista necesita un testigo para validar su sufrimiento y poder experimentar el placer. Y son esos padres que se hacen los mártires o víctimas frente a sus hijos. Ahí están generando culpa y angustia en los niños. Pero el tema aquí se pone delicado porque vamos a hablar de 3 subtipos que tienen que ver con el abuso sexual. Hablamos de esos padres pervertidos. ¿Quién sería el pervertido en este caso? Aquellos padres que exponen a sus hijos a conductas sexuales inapropiadas. Por ejemplo, ver en presencia de ellos películas pornográficas o someterlos a conversaciones hipersexualizadas que no son acordes para su edad. Eso es el camino que va generando este tipo de padre perverso que más adelante va a generar ese abuso sexual. Tenemos también a estos padres voyeristas. ¿Qué hacen los padres voyeristas? Espían a los hijos en situaciones privadas. Por ejemplo, el niño está en el baño y se meten al baño a ver qué es lo que están haciendo, los están observando cuando se cambian, comienzan a violar su privacidad. Incluso algunos padres obligan a sus hijos a desvestirse frente a ellos. Este tema no solamente queda ahí cuando hablamos de los voyeristas, sino que también en el tiempo se encontraron algunas prácticas en los centros educativos donde, con el pretexto de saber si el niño había sido bañado, si llevaba ropa limpia, algunos profesores y profesoras en la antigüedad tenían precisamente esa tendencia a hacer desnudar a los niños. Tenemos también a esos padres exhibicionistas, a esos padres que exponen su desnudez de manera intencional ante sus hijos, que pasan desnudos por la casa, no les importa si los niños están en la sala, ellos se sientan desnudos. Aquí, nuevamente repito, hay que tener mucho cuidado porque esta persona está tratando de encaminar a sus hijos para más adelante poder abusar sexualmente de ellos. Entonces miren todo lo que está ocurriendo dentro de estos procesos que se van dando en la niñez, hasta los 10 años aproximadamente que dura la niñez, cómo estos niños son vulnerables ante el ataque de esos padres maltratadores. Causas para que una persona pueda convertirse en un padre maltratador. Existen causas neurológicas. No todo es la vivencia en la infancia.
Esas personas que tienen tendencia a convertirse en padres maltratadores podrían tener cierto tipo de lesiones en la corteza prefrontal que afecta el autocontrol y la toma de decisiones. ¿Qué más podríamos encontrar a nivel neurológico? Una hiperactividad en la amígdala cerebral. A ver, se ha encontrado desde hace mucho tiempo que cuando hay una gran actividad en la amígdala cerebral, la persona tiene tendencia a ser agresiva. Pero ¿qué se encontró también? Que la educación, que el ambiente donde va a crecer esa persona es un condicionante importante para regular esta tendencia a la agresividad. ¿Qué más podríamos encontrar? Sí, las causas psicológicas, personas con abuso infantil, personas que han sido desvalorizadas, humilladas en la infancia, que han visto violencia doméstica entre sus padres, van a ser en un futuro posibles padres maltratadores. Hay causas ambientales, el estrés económico, el estrés laboral, que afecta a las personas que no tienen resiliencia. La resiliencia también es algo que se va generando desde la infancia, pero sobre todo el consumo de alcohol, de drogas y esteroides. Bien, ¿qué se sabe de la conducta violenta de los adictos? Que el adicto puede dejar de consumir, pero la conducta violenta se mantiene durante mucho tiempo. Por eso es importante la terapia para este tipo de personas. También las causas sociales. Hay culturas que fomentan, hay culturas que toleran el castigo físico hacia los niños y eso está muy mal. Parece que se ha puesto por ahí de moda el recordar aquellos tiempos donde los niños eran víctimas de abuso físico. Señores, eso no es cierto. El abuso físico siempre ha generado secuelas. Y recordemos que las secuelas pueden ser pasivas o pueden ser secuelas agresivas. Los niños que sufrieron abuso físico, que fueron torturados con estos látigos que hace mucho tiempo se vendían sobre todo y que por ahí están haciendo promoción en las redes sociales, algunos que se creen muy entendidos en la materia, pudo generar una conducta permisiva que también es tan tóxica como un padre maltratador. Pudo haber generado también un padre maltratador, pero el castigo físico nunca ha generado bien en las personas. ¿Hay maneras para corregir? ¿Hay maneras para educar? Sí. ¿Qué más? Hablemos de algunas psicopatologías que están asociadas a estos padres maltratadores. Si vemos por ahí un padre de familia que está abusando física, psíquicamente, sexualmente de sus hijos, por ahí podemos entender lo siguiente, que probablemente esa persona tenga ese trastorno antisocial, con esa conducta errática que va en contra de las normas de la sociedad. En este grupo del trastorno antisocial estarían los psicópatas y estarían los sociópatas. Tenemos también a los narcisistas. Los padres maltratadores podrían tener el trastorno narcisista. ¿Por qué? Porque el narcisista fácilmente se siente ofendido. El narcisista, cuando no le dan gusto, puede estallar en rabia. Tenemos a los que tienen el trastorno límite de la personalidad, que son altamente inestables. Las personas con el trastorno bipolar, que en esos episodios de manía pueden tener una conducta impulsiva y violenta. Los obsesivos compulsivos también están dentro de ese grupo de los padres maltratadores. ¿Por qué? Porque son rígidos, porque controlan en extremo y de esa manera pueden generar castigos severos hacia los niños. Personas con ansiedad, personas con depresión, pero también dentro de este grupo de personas, de padres maltratadores, podríamos encontrar a personas que tienen trastornos psicóticos, con alucinaciones y delirios que los llevan a comportamientos erráticos y agresivos. Las personas que son adictas también podrían tener este tipo de conducta. Ahora, por ahí también vamos a hablar de algún tipo de síndrome que son poco conocidos, pero que están presentes en los padres maltratadores. Hay el síndrome de Munchausen. ¿Qué significa este síndrome? Los padres que inventan enfermedades o que le generan enfermedades a sus hijos.
para llamar la atención. Tenemos también ese síndrome del niño zarandeado. A ver, ¿qué es el niño zarandeado? Son niños que tienen lesiones cerebrales por sacudidas violentas, pero los padres encubren sus actos violentos y dicen: fue un pequeño accidente, el niño se iba a caer, simplemente lo agarré con fuerza y se movió, pues su cabecita muy fuerte. Atención con eso. Pero también tenemos el abuso, el síndrome del abuso espiritual, donde a través de creencias religiosas se castiga, se maltrata y se humilla a los niños. Ahora, ¿qué mentiras normalmente utilizan los padres maltratadores para esconder los daños causados? Y aquí, a quien le caiga, que se aguante. Porque hay que ser lo suficientemente maduros como para aceptar la realidad, porque si no se acepta la realidad, aquí no va a haber ningún cambio. Entonces, las mentiras que utilizan este tipo de padres maltratadores van desde: se cayó jugando, y realmente el niño no se cayó jugando. Esta persona lo dice para evitar sospechas de que lastimó a su hijo. Indican que el niño es muy torpe, indican que el niño tiene algún tipo de enfermedad, de repente que está resfriado, que tiene una alergia, y no es así, el niño ha estado llorando. Muchos de estos padres dicen que es un niño muy sensible. No, este padre está mintiendo. Su hijo no es sensible. Ese niño está llorando, ese niño está asustado por el abuso que está generando esta persona. Dicen que son niños que inventan, que son niños mentirosos, y lo hacen ¿para qué? Para desacreditar lo que el niño está indicando, las quejas que el niño está emitiendo. También dicen que son niños hiperactivos y que por eso, por estar inquietos todo el tiempo, se están golpeando. Señores, cuando nosotros vemos a un niño lastimado, este niño está sufriendo maltrato, incluso maltrato por negligencia, porque sus cuidadores no están prestando atención a sus necesidades de alimentación, de higiene, de seguridad o de educación. ¿Qué más podemos encontrar dentro de esta historia de los traumas de la niñez, de esos niños que son maltratados, pero también en la relación con sus padres? Que existen parejas para estos padres maltratadores. Porque cuando hay toda una familia, este padre maltratador tiene una pareja que lo va acompañando. Entonces tenemos a la pareja sumisa. Esta persona con baja autoestima, esta persona que es dependiente emocional y económicamente, que permite que papá o mamá abuse de sus hijos porque no tiene salida. Escúchame bien. Esa dependencia emocional es algo que debes trabajar. Pero tú no puedes permitir que tu pareja le haga daño a tus hijos porque dices amar a esa persona, porque dices necesitar a esa persona. Porque tú a estas alturas de tu vida, tú no deberías necesitar del otro. Tú deberías tener resuelto todos tus problemas afectivos, sociales, económicos, académicos. Tenemos también otro tipo de pareja, que se llama la pareja coabuso, que es la pareja que participa activamente en el maltrato. Este tipo de pareja coabusiva está dentro del trastorno antisocial y a la vez es sádica. Puede ser psicópata, puede ser sociópata, pero disfruta del daño, de los golpes, del desprecio que se le generan a los hijos. Tenemos también la pareja encubridora, que es la pareja codependiente, es la pareja que oculta el abuso que se le está generando al niño. Entonces, de repente, llegan las autoridades y le dicen a la esposa: óigame, responde usted qué sucedió con este niño que tiene ese bracito, de repente ha tenido una fractura en el brazo. Es que el niño es, vamos a decir, es muy inquieto y se cayó, se accidentó. Esa es la pareja encubridora. ¿Qué más podemos nosotros mencionar dentro de esta historia de los traumas de la niñez? Que es el momento de abordar este caso a través de un test sencillo de interrogación psicológica que he diseñado para que ustedes puedan aplicar en sus hijos, en sus alumnos, para poder
observar y darse cuenta si es que ellos están siendo víctimas de algún tipo de maltrato. Entonces, se requiere lápiz y papel para poder realizar ese test. También lo pueden aplicar a ustedes, a lo que han vivido. Respondiendo a estas preguntas, ustedes se van a dar cuenta si es que en la niñez fueron víctimas de algún tipo de abuso. Entonces, hay instrucciones. Atención, necesitan lápiz y papel. Este test que he diseñado consta de 3 grupos: el abuso físico, el abuso psicológico y el abuso sexual. Ahora, cada pregunta se tiene que responder solamente con sí o no. Cada vez que tú respondas sí, vale un punto. El test debe centrarse en el cuidador, es decir, en mamá o papá maltratador, o en ambos casos, de ser necesario. Ahora, el objetivo de ese test es evaluar de manera discreta para no revivir las experiencias traumáticas en los niños. Entonces, vamos a comenzar con las preguntas. Son 7 preguntas que se van a realizar y los resultados van a ser los siguientes: ausencia de abuso. Hay que verificar en el hogar, hay que corroborar con un profesional, y el indicador de abuso significativo que urgentemente hay que comunicar a las autoridades, hay que denunciar el hecho. Así que comencemos entonces con este primer cuestionario de 7 preguntas. Es muy sencillo, solamente tienen que responder sí o no y recordar lo siguiente: cada respuesta sí equivale a un punto. El grupo 1, que tiene que ver con el abuso físico. ¿Alguno de tus padres te ha dejado alguna marca en el cuerpo mientras jugaban o hacías algo en casa? Responde sí o no. Repito la pregunta: ¿alguno de tus padres te ha dejado alguna marca en el cuerpo mientras jugaban o hacías algo en casa? Esas son preguntas que se le van a formular a los niños, ¿eh? Segunda pregunta: ¿alguno de tus padres alguna vez te ha empujado o te ha dado un golpe cuando estaba enojado contigo? Hay que esperar que el niño responda sí o no. Tercera pregunta: ¿has tenido que esconder alguna vez moretones o heridas en tu cuerpo? Cuarta pregunta: ¿alguno de tus padres o ambos te han dicho que te han lastimado por tu propio bien o porque lo merecías? Quinta pregunta: ¿te asustas cuando alguien en casa levanta la voz? ¿Sientes miedo? Sexta pregunta: ¿alguno de tus padres te ha pedido que no cuentes a nadie sobre una herida que te hizo? Séptima pregunta: ¿alguno de tus padres te ha castigado físicamente por romper algo accidentalmente? Ok. Sumen, por favor. Sumen. Cada respuesta sí equivale a un punto. A ver, sumen. Y vamos con las respuestas. Si no hay un solo sí, ausencia de abuso. Todo está bien en casa. Si tienes de 1 a 2 sí, tienes que verificar en el hogar, estar atento. Estar atento qué está sucediendo. De 3 a 4 respuestas afirmativas, es decir, que hayas colocado sí, tú tienes que corroborar con un profesional, tú tienes que ir al especialista, tú tienes que contar: por favor, quiero que evalúe a mi niño. De 5 a 7 respuestas afirmativas: abuso significativo, urgente, comunicar a las autoridades, protección al menor inmediatamente, tu hijo corre peligro. Si tienes de 5 a 7,
las secuelas van a ser negativas en el futuro y se requiere abordaje inmediato. Vamos con el segundo grupo, que tiene que ver con el abuso psicológico. Ya saben, hay que responder sí o no. Cada respuesta que sea afirmativa, es decir, sí, equivale a un punto. Son preguntas que le van a hacer a los niños. Bien, o si no, lo pueden aplicar ustedes, imaginando cuando eran niños. Bien, para que se puedan explicar qué es lo que ha ocurrido con sus vidas. Pregunta número 1. A ver, imaginemos que le vamos a preguntar a un niño o de repente le voy a preguntar a tu niño interior. ¿Alguna vez en casa te han dicho cosas que te hacen sentir mal o que te hacen sentir inútil? Segunda pregunta. ¿Alguna vez te has sentido no querido en casa? Repito, ¿alguna vez has sentido que no te querían en casa? ¿Sí o no? Tercera pregunta. ¿Te han dejado solo por mucho tiempo cuando estás triste o necesitas ayuda? Repito, ¿te han dejado solo por mucho tiempo cuando estás triste o necesitas ayuda? Siguiente pregunta. ¿Te han amenazado con dejarte si no te portas bien? Es decir, mamá o papá te han dicho que se van a ir de la casa o que te van a dejar solo en otro lugar si es que no te portas bien. Quinta pregunta. ¿Te sientes con miedo de contar algo de lo que te sucede a otras personas? ¿Tienes miedo de contarle a tu tía? ¿Tienes miedo de contarle a tu profesora? Sexta pregunta. ¿Te han dicho que no puedes contar a otras personas los castigos que te dan? Séptima pregunta. ¿Te han comparado negativamente con otros niños y de manera frecuente? A ver, ¿te han comparado con los amiguitos, con los primos, con los hermanitos? Muy bien. ¿Vas a sumar? Vas a sumar a ver cuántas respuestas afirmativas, cuántas veces has colocado sí. Tal vez tiene que ver con tu historia. Y nuevamente vamos a ver el resultado. Si no encontramos ningún sí, no hay abuso. Si encontramos de 1 a 2 respuestas afirmativas, hay que observar, hay que verificar lo que está sucediendo en el hogar. De 3 a 4 respuestas afirmativas, hay que corroborar con un profesional. Vamos, hijo, vamos al psicólogo, vamos a ver qué es lo que ocurre. De 5 a 7 respuestas afirmativas, hay abuso significativo. Hay que ir de inmediato a tratamiento y hay que proteger al menor, hay que alejarlo de esa persona. Hay que poner un alto inmediatamente a esa persona que está generando este tipo de abuso que va a generar secuelas. Bien, entonces por ahí ya deberían tener noción de qué es lo que está ocurriendo, sobre todo qué es lo que les ha sucedido en la infancia. Vamos con el tercer grupo de este test que he realizado para que ustedes puedan usarlo en sus hijos, en sus alumnos, pero también en ustedes. Este grupo 3 que tiene que ver con el abuso sexual. 7 preguntas. A ver, ¿alguien te ha dicho que no le cuentes a nadie sobre juegos, actos o conversaciones que te hicieron sentir incómodo? A ver, ¿alguna persona te ha dicho que no le cuentes a nadie sobre los juegos, actos o conversaciones que te hicieron sentir incómodo? Segunda pregunta. ¿Alguna persona en casa te ha tocado de una manera que te hizo sentir raro o incómodo? Tercera pregunta. ¿Alguien en casa ha dejado abierto su celular, computadora o televisor con imágenes o videos que no son para niños?
Esa pregunta es muy importante, porque el violador seductor que mayormente está en casa utiliza esa estrategia para normalizar la sexualidad en la mente de los niños. Repito la pregunta. La tercera pregunta, repito, ¿alguien en casa ha dejado abierto su celular, computadora o televisor con imágenes o videos que no son para niños? Cuarta pregunta, ¿alguna persona te ha mostrado imágenes o videos que no son para niños? ¿Alguien se ha acercado en casa y te ha dicho, mira esto? Ok. Quinta pregunta. ¿Alguien te ha pedido que le toques o toques a otra persona de una manera que no te gustó? A ver, ¿te han pedido que le toques o toques a alguien de una manera que no te gustó? Sexta pregunta. ¿Te han hecho preguntas sobre tu cuerpo que te hicieron sentir raro o incómodo? Séptima pregunta. ¿Te sientes asustado o incómodo de estar solo con alguna persona en casa? A ver, ¿te sientes asustado o incómodo de estar solo con alguna persona en casa? Vamos entonces con las respuestas. 0, ausencia de abuso. De 1 a 2 respuestas afirmativas hay que verificar en el hogar. De 3 a 4 respuestas afirmativas hay que corroborar inmediatamente con el profesional. De 5 a 7, evidentemente hay abuso sexual en casa. Protección inmediata al menor. Entonces, amigos, este test que les he proporcionado es para que ustedes puedan tener un apoyo en casa, en el colegio, pero deberían cada cierto tiempo visitar al profesional de la salud mental para que pueda ver qué es lo que está ocurriendo con los niños. No hay que ir al psicólogo solamente cuando hay problemas. Hay que ir también a investigar, a informarse un poco y dejar que la observación científica del psicólogo nos pueda guiar y de repente señalar algunos problemas que se pueden estar presentando. Mis queridos amigos, este tema que estamos desarrollando esta noche es un tema importante, pero sobre todo va a ayudar a que podamos prevenir, pero también podamos enfrentar ese maltrato que generan los padres, pero que en el tiempo van generando estos traumas que probablemente se van a convertir en algún tipo de trastorno. Amigos, ese es mi consultorio, tu consultorio, nuestro consultorio. Un espacio diseñado para que puedas trabajar aquellos problemas que te impiden alcanzar esa estabilidad emocional. Déjate guiar a través del conocimiento científico de la psicología, con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Pide tu cita a través de WhatsApp marcando el +51 9957 22178. No importa dónde te encuentres. Toma nota, por favor. Existe dentro de ese grupo de padres maltratadores que van generando traumas en sus hijos una triada, que sería la triada del padre maltratador, al cual debemos prestar mucha atención porque esta triada se compone de 3 características altamente dañinas o tóxicas. Sería la combinación del pasivo agresivo, el obsesivo y el antisocial. Cuando se junta el sadismo propio del pasivo agresivo con la conducta obsesiva y con la conducta antisocial, es decir, que no le interesan las normas de la sociedad, es su ley, tenemos a un padre maltratador que va a hacer mucho daño a sus hijos y nada lo va a detener. Por eso tenemos que estar muy atentos. Este tipo de padres que alojan dentro de sí esta triada, pasivo-agresivo, obsesivo y antisocial, experimentan placer al generar sufrimiento a sus hijos. ¿A través de qué?
aplicando castigos físicos severos con la intención de causar dolor. No basta con llamar la atención para estas personas. Como aplican el sadismo, necesitan que el castigo duela, que genere un grito, que genere un llanto incontrolable en los niños. Van a generar situaciones que infundan terror en el niño. Tienen tendencia, este tipo de padres maltratadores, a asustar a los niños, a amenazar, a acorralarlos. Obtienen satisfacción cuando ven llorar a los niños. Por otro lado, les gusta, les encanta avergonzar a los hijos frente a sus compañeros. Son los típicos padres, sobre todo. Dentro de este grupo estarían aquellas madres que amenazan a sus hijos con contarles a los compañeritos sobre algo malo que hizo en casa, y muchas veces lo han hecho. ¿Qué es lo que dicen este tipo de padres maltratadores? Si tú no haces caso, le voy a contar a tus compañeros. Aquí, hace mucho tiempo, hubo el caso de un niño cuya madre decía que era un niño muy tímido, que no tenía amigos, pero cuando se le hace la entrevista, este niño dice que es muy popular, dice que tiene muchos amigos, pero pide la reserva de esa información. Dice, por favor, no se lo cuente a mi mamá. ¿Y por qué no quieres que tu mamá sepa que tienes amigos? Porque hace mucho tiempo mi mamá me hizo avergonzar frente a mis compañeros, les contó algo malo que yo había hecho en casa. Miren lo que ocurre cuando esta triada se presenta en los padres maltratadores. Ahora, obtienen placer rompiendo cosas de los niños. Les rompen el celular, les rompen la tablet, les rompen los juguetes. No les quitan de repente la tablet, el juguete para castigarlos, no, sino que se los rompen. Eso les genera mucho placer. Hay padres sádicos, obsesivos y antisociales que tienen al niño despierto como una forma de castigo. Por ejemplo, ¿qué les dicen? Si tú no haces la tarea o si tú no adelantas la tarea, no vas a dormir. Y son niños que están hasta las 3, 4 de la madrugada despiertos, niños que se están quedando dormidos y los despiertan con un golpe, los despiertan asustándolos. Eso es una forma de maltrato, una forma de tortura. Pero que bien lo generan este tipo de padres. También obtienen placer acusando al niño de comportamientos indebidos para poder justificar su castigo. Generan situaciones que van a desencadenar una gran tristeza en el niño, pero también los obligan a realizar cierto tipo de tareas físicas dolorosas con el pretexto de que es para su beneficio. Vemos entonces niñitos pequeños que están haciendo ejercicios prácticamente de adultos. Ya por ahí hubo el caso de un niño que perdió la vida, tanto entrenar se le llevó a un extremo que este niñito falleció. También en esta triada pasivo-agresivo, obsesivo y antisocial, vemos que ese tipo de padres experimentan placer cuando imponen su poder y dominio sobre el niño. ¿A través de qué acciones? Negándoles la capacidad para tomar decisiones propias. Aquí mando yo y punto. Este tipo de padres crean normas irrazonables y las cambian cuando ellos quieren. Y cuando el niño le pregunta, ¿pero por qué? Si tú me habías dicho tal cosa, ¿cuál es la respuesta de estos padres? Lo hice porque a mí me da la gana. Aquí se hace lo que yo digo. Hay padres sobrecontroladores. Sienten ese placer porque están observando el movimiento mínimo del niño para poder castigarlo. Están atentos todo el día. No estudian, no trabajan, no hacen el aseo en casa. Todo el tiempo están vigilando. Cualquier cosita que hace el niño, inmediatamente lo golpean, inmediatamente lo humillan. Hay placer por dominio, por poder, al quitarles la libertad a sus hijos, esas libertades básicas. No permiten que ese niño o esa niña tenga amigos de su edad. No les permiten participar en actividades, no permiten que el niño salga de repente por ahí un encuentro con sus amiguitos, y también los van privando de la educación. Hay padres sádicos, obsesivos y antisociales
que disfrutan, que experimentan este placer cuando controlan exageradamente el horario del niño, pero también su alimentación. Cuentan todos los granitos que este niño tiene que comer, se vuelven obsesivos. Hay que ser flexibles, los niños no son robots. Sí, hay una hora aproximada, hay que estar en la cama a esa hora, pero estos padres controlan de manera exagerada y ahí están reflejando cierto tipo de trastorno. Son padres que se obsesionan con la comida, no saben nada de nutrición, pero ahí están con las dietas, con los niños, que los niños ni siquiera quieren comer. ¿Qué más podría generarles placer a este tipo de padres? Que los niños dependan completamente de su aprobación, les exigen lealtad, obediencia, que no cuestionen. Y de esa manera comienzan a reducir la capacidad del niño para actuar de manera independiente. Estos tipos de padres se pueden arrepentir, algunos, a excepción de los antisociales. Los padres maltratadores, en algunos casos, en una edad ya muy avanzada, pueden arrepentirse en algunos casos. Y esto va a suceder cuando se dan cuenta del daño que han causado. Bien se dice que la vejez es una etapa lenta para que la persona pueda hacer un repaso de su vida antes de partir. Tú tienes que ser muy cuidadoso con todo lo que estás haciendo en tu juventud, en tu adultez, porque cuando llegue la vejez vas a tener mucho tiempo para poder pensar y reflexionar en todas las cosas que has hecho en tu vida. Algunos se van a sentir contentos y orgullosos, otros van a sufrir de ansiedad, de depresión, van a tener miedo a la soledad, van a tener miedo al castigo, van a tener pensamientos autodestructivos y algunos incluso van a desarrollar una ideación suicida. Este tipo de padres maltratadores que ya en una edad avanzada se arrepienten, alojan grandes sentimientos de culpa por esos actos cometidos, van buscando el perdón, pero también tratan de compensar. ¿Van a generar cambios de conducta? Sí, pero estos cambios de conducta tienen que pasar por todo este proceso, tiene que ver con esa necesidad de poder reparar el daño causado. Esas personas pueden confesar públicamente el daño también que han hecho y es ahí cuando recién quieren participar en terapia. Entonces, consideremos lo siguiente. Todo lo que vamos haciendo en el transcurso de nuestra vida va a pasar por una evaluación y el mayor juez que hay en la vida de cada uno es uno mismo. Hablemos de cómo sanar esas heridas. ¿Qué vas a hacer tú si es que has sido víctima de unos padres maltratadores? Tú tienes que resolver el duelo. Ese es el primer paso en todo proceso de sanación. Resolver el duelo, pero para resolver el duelo tú tienes que aceptar la realidad. Tú no puedes estar negando la historia. Tú tienes que sentarte y observar qué fue lo que tú viviste. Y tienes que dejar salir las emociones. Puedes escribir, puedes hacer un diario, pero tienes que hacer que salga todo lo que está reprimido. Incluso en terapia hay diferentes técnicas. Pero también en este duelo tienes que aprender a vivir sin esperar el arrepentimiento de esos victimarios. Tienes que darte el permiso para que salga todo eso. ¿Llorar está bien? Se generó por ahí una cultura de que había que ser fuertes y que estaba prohibido llorar y que todo había que convertirlo en felicidad. No, señores, las cosas duras se lloran. Todo lo que te ha lastimado amerita unas lágrimas para que puedas curar, para que puedas transitar. Tienes que conectarte con tu yo, con tu niño interior, a través de la comunicación, a través del consuelo, a través de la empatía. Tienes que reinterpretar esa historia. Cuando hagas ese proceso de comunicarte con tu niño interior, a ver, hay un video que está en mi canal en YouTube, Fernando Leiva, psicólogo, que se llama Sanando el Niño Interior. Dentro de las técnicas se habla de la comunicación. Hay un ejercicio muy bonito con los ojos cerrados para que se encuentren con ese niño interior, que tiene que ver con comunicarte con ese niño. ¿Cómo has estado? ¿Qué fue lo que te ocurrió? Que te cuente
en ese mundo interno esa criatura lo que vivió, pero también tienes que consolarlo, tienes que ser empático, tienes que colocarte en su lugar, porque no puedes decir tú, no, pero es que eso no fue tan grave. Claro, para ti como adulto no fue grave, pero para ese niñito o niñita que tú fuiste, eso fue muy importante. En ese proceso hay que reinterpretar la historia, hay que tener proyectos. ¿Qué más? En ese proceso de sanación se debe generar el amor propio. Aprender a valorarte. Todas las personas tienen fortalezas, tienen habilidades. Lo que pasa es que con tanto maltrato aprendiste a mirar la parte negativa de tu vida. Tú tienes que acostumbrarte ahora a mirar las cosas buenas que tienes. Y te voy a decir algo. Debes tener muchas cosas buenas como para que hasta el día de hoy estés con vida. Porque hay mucha gente que ya no está. Incluso has sobrevivido a una pandemia. Entonces tienes habilidades, tienes fortalezas y tienes que empezar a mirar eso y no te conformes con esas habilidades. Tienes que incrementar. Por otro lado, ¿qué más debes hacer en ese proceso de sanación? Preguntarte qué lecciones aprendes de lo vivido, para qué te sirve toda esa historia. Gracias a lo que viví, soy psicólogo. Gracias a todas las cosas difíciles que me tocó vivir en esa historia que tengo con mi padre, con un padre que nunca me amó, es que puedo entender el sufrimiento humano. Puedo comprenderte. Entonces tienes que darte cuenta que esos momentos difíciles te van a sentir para algo, siempre y cuando mires esos momentos con sabiduría y con amor propio. Hablemos del perdón, la importancia del perdón. ¿Es necesario perdonar? Es necesario. Amar a la otra persona es voluntario, es tu decisión. Que tú ames a tus padres o no los ames, nada tiene que ver con ser buena o mala persona. Pero el perdón es necesario. ¿Por qué? El perdón no se trata de amar. El perdón se trata de detener ese proceso donde tú estás esperando que la otra persona reciba su castigo, donde esperas la venganza, donde esperas que la otra persona pague por el daño. Cuando tú perdonas, ya no hay deudas. Ahí queda. Ya no te interesa. ¿Y sabes por qué perdonas? Porque tú reconoces que el daño que te hizo esa persona no es más grande que tú. Porque aquí estás con vida. Es ahí cuando te dignificas. Yo te perdono porque tú y tus acciones no son más grandes que yo. Te perdono y te libero. Punto. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona no perdona? ¿Cuál es el problema cuando alguien no perdona? A ver, perdonamos una deuda. ¿Tú quieres perdonar a tus padres? Papá, ya no me debes nada. No voy a pensar en ti. Tú verás si te reconcilias o no. Ok. Cuando tú no perdonas, recordemos que estamos hablando de una deuda emocional, ¿eh? Cuando tú no perdonas, es igual a estar cobrando todos los días una miseria. Imagínate que alguien a ti te debe $1 y todos los días tú sales de tu casa, vas a buscar a esa persona, le cobras ese $1, esa persona no te quiere pagar y tú regresas a tu casa. Y al otro día vuelves a hacer lo mismo, buscas a esa persona, le cobras ese $1, no te lo quiere pagar y vuelves a tu casa. Así llevas semanas, así llevas meses, así llevas años. ¿Y sabes cuál es la realidad de todo esto? Que tú has gastado más tiempo, dinero y energía en comparación a ese $1 que te deben. Por eso es que sigues siendo el perdedor de la historia. Porque por $1 estás perdiendo mucho. ¿Qué haría una persona sabia? Quédate con ese $1, no me debes nada. Te ahorras tiempo, te ahorras energía, experimentas paz. Perdona.
Deja de estar cobrando miserias. ¿Y por qué me refiero a miserias? Porque quien te hizo daño no tiene nada que entregarte, porque nunca recibió nada en su infancia. No le puedes pedir eso a una persona que te lastimó. Deja de cobrar miserias y perdona esa deuda. Por eso vuelvo a repetir que el perdón es importante. No pierdas tu vida con resentimientos. ¿Qué más? El propósito de vida es necesario. Una mente ambiciosa es necesario. ¿Qué es lo que hace la ambición en la vida de las personas? Genera la fuerza por vivir. Es como un motor que se enciende. Y aquí les voy a colocar otro ejemplo. ¿Necesario en este proceso de sanación las metas ambiciosas? Sí. Porque es lo único que te va a sacar de ese hoyo. Ustedes han visto un ventilador, se van a imaginar un ventilador, ¿ok? Recordemos que las metas ambiciosas son una fuerza muy grande, una energía muy grande, porque te exige que vayas a velocidad hacia ese punto que es en el futuro. Imaginemos un ventilador. Ahora imaginemos que a ese ventilador le tiran un poco de fango. Ese ventilador está sucio, el fango se le ha pegado en las aspas. Pero de repente lo pones a funcionar, pero a la mínima velocidad. Similar a unas metas bajas, a unas metas pequeñas. Ese ventilador comienza a girar, pero como las vueltas que da no son tan rápidas, ahí se queda pegado ese fango. Esa cochinada, ahí está pegado. Pero de repente, tú giras el botón y le pones la máxima velocidad. Con esa fuerza tan grande, con esa velocidad tan grande, todo ese fango que estaba pegado sale disparado y queda limpio. Eso pasa con una persona que tiene metas grandes, ambiciosas. En esa carrera que inicia para llegar a esa meta, su velocidad, su fuerza es tan grande que ese pasado comienza a desprenderse. Porque ese pasado no es tan importante como lo que él quiere conseguir. Nuevamente hago hincapié en eso. Si tú no tienes hacia dónde ir en un futuro, estás perdido y sigues siendo víctima de ese pasado. Los tiempos son importantes en la vida del ser humano, sobre todo para poder sanar. Pero hay trampas que se van tendiendo en el tiempo. Una de ellas es la trampa del aquí y el ahora. Se ha confundido que el aquí y el ahora es un espacio de pasividad. El aquí y el ahora no es una conducta pasiva ni estar en la zona de confort. El aquí y ahora es para actuar y se actúa para sobrevivir. El ahora requiere tus acciones. El futuro requiere tu planificación y de ese pasado tienes que aprender. La persona que no planifica a futuro convierte su presente, convierte su aquí y ahora en una zona de confort. Y observa su pasado con lamentos. Tienes que cambiar la fórmula. Mira ese futuro, planifica, actúa en el presente y de ese pasado aprende lecciones. Esa es la fórmula perfecta para usar de manera correcta el tiempo, tu tiempo en este espacio de vida. Recuerda que ese pasado no define tu vida. Son tus ambiciones y tus acciones. No te conformes. Si no puedes superar esas heridas, esos traumas, busca ayuda, pero no te conformes. Si tú no tuviste amor en la infancia, si no tuviste riqueza, si no tuviste compañía, es momento de tenerlo por tu propio esfuerzo. Ya no eres una criatura que debe esperar que alguien llegue a darle la compañía, que llegue a darle el sustento. La terapia psicológica funciona muy bien a través de estrategias, reestructuración cognitiva, tu manera de pensar. Hay que cerrar esos ciclos de sufrimiento.
Hay que utilizar una técnica de exposición gradual a esos recuerdos en caso de negación. Cuando la persona no quiere mirar ese pasado, no puede sanar. Hay que exponerlo gradualmente y hay que entrenarlo en habilidades de afrontamiento. ¿La medicación es necesaria? Sí. Siempre y cuando esta persona vea alterada su capacidad para dormir, para alimentarse, para trabajar, para estudiar, si es que la tristeza no le permite salir de casa. En ese caso, hay que medicarse. Y cuando escuchamos ese fondo musical, recordamos que la distancia no es impedimento para que puedas acceder a las sesiones de consejería psicológica con quien te habla Fernando Leiva, psicólogo. Déjate guiar por el conocimiento científico de la psicología, no importa en qué lugar del mundo te encuentres. Tu sesión puedes realizarla por cualquier red social que permita hacer llamadas o videollamadas. Puedes hacerla por WhatsApp, por Skype, Zoom, Viber, Imo o por el mismo Messenger. Pide tu cita marcando desde cualquier país el +51 995722 178. Toma nota, por favor. Mis queridos amigos, a manera de conclusión, en ese tema que sé que ha llegado a lo más profundo de ese mundo interior que cada uno tiene. Porque no solamente hemos abordado el tema de nuestros hijos, de nuestros sobrinos, de los alumnos, de los niños que están en la escuela, sino también que hemos podido recordar qué es aquello que nos ocurrió cuando éramos pequeños. ¿Qué te sucedió a ti? ¿Qué es lo que pasó en tu vida? Si tus padres fueron padres amorosos, padres cuidadores realmente, o fueron padres maltratadores. Hay que resaltar lo siguiente: la importancia de la intervención profesional inmediata para reducir los efectos negativos del maltrato generado por esos padres, porque este tipo de daño en el tiempo va a impactar de manera negativa, no solamente de forma psicológica, sino también en el aspecto neurológico. Hay que observar las señales. Ya para eso les he proporcionado esos 3 cuestionarios. Observen las señales y de manera inmediata hay que buscar ayuda. Pero también es importante que todos los profesionales estén en una constante capacitación. Es necesario, sobre todo, capacitar a los docentes, a los profesionales de la salud. ¿Por qué? Porque no solamente el psicólogo debería manejar esos temas. Un médico, un ginecólogo, de repente por ahí un nutricionista, cuando encuentre estos temas, algunos indicadores, inmediatamente derivar a este niño al psicólogo. Hay que también capacitar adecuadamente a aquellos profesionales de la justicia para que de esa manera se pueda abordar ese tema y se pueda evitar tantos problemas a futuro. Hay que implementar en la sociedad programas de educación. Sí, está bien. Los medios de comunicación comparten alegría, comparten temas divertidos, pero es necesario que se implemente dentro de los medios de comunicación este tipo de programas educativos y que hagan que las personas tomen conciencia. También formar organizaciones dentro de los grupos sociales para que puedan nutrirse de estos conocimientos. Hay que recordar que esa noche, sobre todo, llamó mucho la atención el impacto que tiene este tipo de maltrato en el cerebro. Hemos visto cómo las estructuras cerebrales son pequeñas y la materia gris también es mínima cuando los niños son víctimas de violencia, víctimas de maltrato. Esto influye mucho en ese control muscular. Vemos niñitos que actúan torpemente, niños que difícilmente memorizan las cosas que se les enseñan en el colegio, con una conducta errática. Entonces, importante darnos cuenta que el daño no solamente tiene que ver con que el niño llore, se sienta triste, sino que hay un daño significativo a futuro. Nos hemos dado cuenta que el tema de estudiar el trauma en la niñez y su relación con los padres maltratadores
viene desde hace mucho tiempo. Desde que la medicina incluso comienza a abordar estos problemas físicos, se da cuenta que los traumas, ¿no? Estas lesiones no solamente estaban en el cuerpo físico, sino que también estaban en la mente. Y miren, en la actualidad ya la tecnología está abordando esos temas del trauma en la niñez. Hay que utilizar la disciplina, sí, pero no la tiranía. Hay que corregir sin humillar, sin golpear a los hijos. Recordemos lo siguiente: la ausencia de autoridad es tan dañina como el abuso. Necesitamos en los hogares padres empoderados, pero padres que estén de acuerdo, que no se contradigan, que sean una sola voz para guiar a sus hijos. Esos padres deben ser autoridad, deben civilizar y deben educar. Los niños tienen que ir al colegio a aprender, a recibir el conocimiento, pero en casa deben ser civilizados, se les debe enseñar a respetar y deben ir educados, deben ya tener la capacidad de escuchar, de prestar atención, de obedecer. Pero en este proceso de civilizar y educar, por supuesto, van a haber las sanciones. Hay normas y sanciones, pero no debe existir la tiranía. No se puede golpear ni se puede humillar a los hijos. Lo que se podría hacer cuando un niño no hace caso es advertirle que si vuelve a tener esa conducta, se le va a quitar algo que le gusta. Pero recordemos que para poder dar una sanción hay que premiar, hay que reforzar también la conducta buena. Cada cierto tiempo hay que felicitar al niño por sus acciones, hay que darle algún tipo de reconocimiento. Pero tampoco ese reconocimiento puede ser a diario, porque si no, los niños ya le quitan el interés al esfuerzo, al logro. Hay que validar las emociones de los niños. Cada vez que tú eres empático y validas las emociones de tus hijos, fortaleces su autoestima. Les ayudas a que puedan tolerar el estrés, pero también esta validación emocional hace que tus hijos se puedan comunicar, que te puedan contar todo lo que les está sucediendo. Dejen de criticar tanto a los hijos. ¿Por qué los hijos no tienen confianza en sus padres? Porque sus padres no los escuchan. Mayormente los padres, cuando llega, sobre todo un adolescente, a contar algo del colegio, lo primero que hace es lanzar una advertencia. Interrumpe la conversación del hijo y le dice: cuidadito que tú hagas eso porque te castigo. Cuando tú haces eso con tus hijos ya no tienen ganas de contarte nada. Te pierden la confianza. Escucha, dedícale un tiempo a tus hijos y escúchalos. Por otro lado, recordemos que es importante el contacto físico con los hijos, la contención emocional. Hay que abrazar a los hijos, hay que envolverlos en un abrazo tierno. A veces ni siquiera hay que decir muchas cosas. Basta un abrazo, que ellos se sientan acompañados. Sobre todo que tú los puedas animar a enfrentar cierto tipo de retos. Dile: vamos hijo, inténtalo. Y si no resulta, aquí voy a estar para apoyarte, pero tienes que intentarlo. Y para terminar, recordar la importancia de los profesionales de la salud mental. Qué importante poder llevar esta carrera durante tantos años. Qué importante formarse en diferentes materias para poder ser psicólogo y poder explicar estos temas tan complejos. Entonces, mis queridos amigos, les quiero agradecer a todos ustedes por haber formado parte de este programa tan especial que esta noche les he entregado con tanto cariño y que espero que lo puedan compartir, sobre todo en las escuelas. Que esos cuestionarios puedan desarrollarse también en casa, que puedan compartirlo incluso en algunas organizaciones. Ahí está la ayuda, ahí está el material. Son 3 pequeños cuestionarios para que puedan detectar el abuso físico, psicológico o sexual del cual puede estar siendo víctima algún niño. El programa va a estar en YouTube. Lo pueden compartir cuantas veces quieran. A nombre de todos mis colegas en el mundo,
agradecerles infinitamente por ayudarme a compartir la cultura psicológica, por valorar el trabajo de los psicólogos en el mundo. Ahí estaban todos mis colegas dispuestos a compartir la información, dispuestos a guiarlos. Esta noche tan especial, vamos a agradecer a Dios, a ese ser superior, por habernos dado la dicha, la oportunidad y la energía para compartir este momento, para que ustedes presten atención y para que quien les habla pueda convertirse en un instrumento de su voluntad. Mis queridos amigos, los que no creen en Dios, agradezcan a la vida. Quien agradece es una persona feliz. Agradece porque puedes respirar, agradece porque puedes mirar, observar, agradece porque hay gente en este mundo, agradece porque tienes la oportunidad de ser una nueva persona y mejor persona cada día. Inclina la cabeza esta noche porque solamente ante Dios puedes inclinar tu cabeza. Agradécele, pero también comprométete a ser mejor persona el día de mañana. Tienes toda la información, tienes que utilizarlo. Y ahí viene la frase. Tal vez no es tan difícil como tú te lo imaginas. De repente, solamente te estás quejando y no lo estás intentando lo suficiente. Es momento de actuar ahora. ¿Qué vamos a hacer para despedirnos? Eso sí, quiero sentir el abrazo de todos ustedes bien grande. Un abrazo desde el alma para todos ustedes, y cuando los vea, se los voy a entregar. Y beso también para todos ustedes, sin excepción alguna. Se me cuidan. Gracias y linda noche. Este programa me encantó y me encantó verlos a todos ustedes. Nos vemos la próxima semana en una nueva entrega. Se les quiere muchísimo. Chao. En esa noche estrellada me enamoré de tu mirada y de tus manos tan blancas que se paseaban por mi espalda. Nunca miré cara tan linda que entre susurros me decía: dame un beso desde el alma que me haga sentir la calma. Y aunque pasen muchos años,